inicio a la jornada, al cierre de esta larga jornada que han tenido Agustín, Natalia, Ariel. Una jornada que comenzó con el encuentro de la Red Federal de Filosofía de la Técnica en el CCT, que continuó después en la Biblioteca Central con la inauguración del espacio en memoria de Sebastián Touza, y que cierra hoy con esta actividad en el marco de la Cátedra de Informática y Sociedad. Desde la dirección de carrera no tenemos más que agradecer primero a Agustín Berti por acercarse aquí a Mendoza y por compartir su trabajo y esta presentación. Ariel Benazayac también por organizar junto a Natalia Fischetti el encuentro de la red y particularmente este encuentro en el marco de la cátedra. Me parece que es muy valorable esto de generar desde las cátedras estos espacios. Recordábamos recién con Ariel ese intento que hacemos desde el ingreso del encuentro con autores y autoras. Bueno, es también el sentido que tiene esto, ¿no? Agustín, una lectura obligatoria dentro del marco de la cátedra, que viene también a presentar el texto, que viene a compartir y además lo que se va generando a partir de este tipo de encuentros. Recién bromeábamos de ya hay por lo menos 2 proyectos diferentes para comenzar a hacer, ojalá podamos llevarlos adelante. Así que bueno, nosotros encantados de trabajar junto a Ariel, de compartir estos proyectos, de tener la visita de Agustín y nada, seguir generando estas sinergias y que sirvan fundamentalmente a docentes, estudiantes y que podamos seguir compartiendo esto. Así que muchas gracias Ariel, gracias Agustín, gracias Natalia también por los esfuerzos hechos durante todo este tiempo y bueno, atentos a lo que se siga generando desde la cátedra y desde la dirección de carrera. Bueno, ante todo, muchas gracias Juanjo por esta presentación. Parte de lo que dijiste, era lo que iba a decir, que digamos el encuadre de este momento, de este cierre de la jornada en homenaje a Sebastián Touza. Veo sobre todo en las y los asistentes mayoría de estudiantes actuales del Seminario de Informática y Sociedad y también algunos que pasaron, que estuvieron vinculados a la cátedra de los proyectos. Ante todo, les agradezco mucho la participación. Ustedes saben que en el marco de la cátedra hablamos mucho del trabajo que hizo Sebastián, del campo que inauguró a partir, digamos, del Seminario de Informática y Sociedad. Así que, bueno, la verdad que para mí, digamos, un gran momento poder llegar a concretar este tipo de actividades, que era un tipo de actividades que llevábamos adelante con Sebastián, invitar autores, invitar especialistas que vinieran a conversar sobre su pensamiento. Así que, bueno, gracias a todos y todas por participar y gracias a Agustín por haber aceptado la invitación, por venir a presentar este libro que, bueno, como decía Juanjo recién, desde este año es uno de sus capítulos que es una lectura obligatoria de la materia. Lógicamente estamos muy emocionados por eso y me parece muy bien que así sea, porque está muy bueno poder leer el trabajo de alguien y ver que, bueno, es carne y hueso. Y bueno, y poder hablar y poder preguntar, ¿sí? Hay algo que leí y no entendí. Así que bueno, gracias. Y ahora sí, voy a presentar a Agustín. Voy a presentar a Agustín y después voy a enmarcar un poco cómo hemos preparado este espacio de presentación del libro, que no es, digamos, anotaron todos. Agustín Berti es doctor en letras de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular del Departamento de Cine y Televisión de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba también, y también docente de la maestría en Técnicas, Políticas y Culturas de la misma universidad, una maestría que codirige alternamente, ¿no? Es investigador adjunto de CONICET en el Instituto de Humanidades de la Universidad de Córdoba e integrante de Daedalus, ¿sí? Un equipo de investigación, se los he comentado esto en la cátedra, un equipo de investigación, de formación y de pensamiento sobre la técnica que funciona en el marco de la Universidad de Córdoba también. Agustín investiga principalmente los cambios ocurridos ante la digitalización en la literatura, el cine y las artes audiovisuales y producto de esas investigaciones, esto lo decía en la actividad del
día es, bueno, tal como yo lo veo, digamos, el surgimiento de Nanofundios como obra. Creo que condensa varios años de trabajo de investigación de Agustín. La verdad que es un libro que yo venía siguiendo el trabajo de Agustín respecto de las transformaciones en los modos de percepción, en los modos de producción, circulación y consumo audiovisual a partir de la digitalización de la cultura. Y cuando salió el libro, la verdad que me entusiasmé mucho porque entendía que eso iba a estar acá. Y bueno, es parte de lo que está en el libro, así que ha resultado muy interesante para mí. Y bueno, ¿y ahora cómo hemos preparado esto? Me gustaría contarles un poco qué hacemos en la materia, ¿sí? Como para encuadrar qué es lo que va a ser, qué es lo que hemos hablado con Agustín que va a ser hoy. En la materia comenzamos proponiendo en la unidad 1 una perspectiva de estudio sobre la técnica, una perspectiva de estudio sobre la comunicación que está centrada en la materialidad de los medios, ¿sí? Luego ahí hemos incluido un capítulo del libro de Agustín porque trabaja un autor que tiene una dificultad filosófica considerable, que es Bernard Stiegler. Entonces, la verdad que la lectura de Stiegler a partir de su trabajo ha resultado muy, digamos, ha posibilitado, digamos, el acercamiento a estudiantes de la carrera de comunicación de cuarto año. Luego de ese abordaje, esa perspectiva respecto del estudio de la técnica, revisamos distintos discursos sobre la técnica, justamente desde un punto de vista crítico y justamente para poder ir deconstruyendo, si quieren, desarmando el sentido común, ¿sí? Del pensamiento sobre la técnica, ese que nos invade, digamos, desde los medios de comunicación, también desde el Estado. Luego de eso, tenemos una unidad en la que pensamos algunas categorías centrales para pensar la época. Ahí trabajamos con autores como Deleuze, Zizek, también Pablo Rodríguez, Flavia Costa, y ahí tenemos un texto de Sebastián sobre la ecología de la atención, que pone también en el centro, digamos, ese problema como coordenada para pensar la época. ¿Sí? Y a partir de todo esto, que es casi la introducción de la materia, que nos lleva bastante tiempo, pasamos a una unidad en la que pensamos cuáles son las transformaciones en los modos de ser y hacer de los sujetos, cuáles son esas modulaciones de la subjetividad a partir, digamos, de justamente la digitalización de la cultura. En ese marco, cada vez nos queda menos espacio en la materia para trabajar, entonces yo le decía a Agustín, bueno, estamos en ese momento de la materia, ¿por qué no aprovechamos que venís y hablamos con vos sobre las transformaciones en los modos de percibir, ¿sí? Las transformaciones en los modos decía recién, ¿no? De producir, circular y consumir cultura, y cultura audiovisual principalmente. Así que, como este es uno de los capítulos que tiene el libro, la presentación del libro va a estar en principio orientada hacia este lugar en el marco del cursado de la materia, ¿sí? Y después obviamente va a haber al final un espacio de intercambio, deseamos que haya un espacio de intercambio justamente porque sabemos que las y los estudiantes han leído el texto, ¿sí? Y bueno, la verdad que tenemos acá la suerte de tenerlo a Agustín y poder conversar sobre estos temas que viene investigando hace tanto. Así que la presentación. Adelante, Agustín, y gracias. Bueno, muchas gracias por venir a esta actividad extra paracurricular, no sé cómo se encuadra. Y la verdad, muchas gracias a Católica de Mendoza, porque la verdad me parece que lo de esta mañana fue hace como 2 semanas, ya no se pasaron ni un día. Y todo el tiempo acá, bueno, estamos charlando, estableciendo vínculos, encontrando conexiones de gente, de trayectorias, de recorrido disciplinario. Primero yo, una disculpa a medias con quienes están cursando la cátedra, porque si yo tuviese que elegir un capítulo del libro para dar, no sería ese que les dio a Ariel, es culpa de él, no mía, porque es el capítulo que a mí me parece que me quedó más denso, ¿no? Por eso es uno de los primeros capítulos como donde empieza esta discusión en el ámbito del grupo, porque este libro, digo, ahí en el prólogo, Manolo, Pablo Rodríguez, todos los que hacemos Manolo,
Dice que yo soy muy demagogo porque al final del libro agradezco como 150 personas. En realidad es como una conversación con un montón de gente lo que tiene el libro, digamos, no es una cosa que yo haya escrito a lo largo de mucho tiempo, sino es algo que hemos conversado entre mucha gente durante mucho tiempo, ¿no? Yo lo ordené de esta forma, otra gente lo ordenará de otra forma, digamos, y hay otros libros que van como en paralelo con esto, sobre todo, bueno, en Las palabras de las cosas de Manolo, o Tecnoceno de Flavio Costa, o De lunes a viernes las cosas de Darío Sandrone, bueno, hay varios más que están ahí dando vueltas, o gente que no se anima a escribir libros, yo digo, pero eso tiene que escribir un libro, así la gente lo lee, porque los papers quedan como sueltos, dispersos, y no se arman un sistema de pensamiento, y el libro, todo esto para reivindicar que el libro es algo que lleva mucho tiempo de hacer, y que es como el momento en el que decanta un trabajo de mucho tiempo de mucha gente, ¿no? Así que bueno, eso un poco para contextualizar el capítulo ese de los espejos negros, que tuvo otras versiones, artículos sueltas, y después fue integrando al libro, ¿no? Desde al final del libro hay una especie de dónde fueron siendo remixados, triturados, reprocesados varios de los textos que están ahí para llegar a esa forma en la forma del libro, digamos. Ahora, digamos, leído de un tirón me resulta más coherente porque si no, cada vez que uno empieza a hablar de un tema tiene que hacer un largo prólogo que insume, como le pasa a Ariel, la mitad de la materia, ¿no? Para llegar a decir lo que por ahí quiere discutir hace falta un montón de mojones. Así bueno, eso es un poco lo que está en el libro. Y entonces, bueno, esto que yo voy a presentar ahora es una especie de sistematización de ese capítulo que se llama Los espejos negros, el capítulo 3, que en realidad es el cuarto, porque el libro tiene una trampa ahí, arranca como un capítulo 0, ¿no? Y entonces una de las cosas que me parece que estaría bueno, digamos, para repensar, sobre todo si tienen la carrera de comunicación, y yo que solo he sido invitado a dar algunos seminarios optativos en la carrera de comunicación o ahora en la carrera de sociología y ciencia política, pero en realidad yo doy clases en el departamento de cine y estoy ahí en la maestría de comunicación, en la maestría de tecnología, política y cultura en el Centro de Estudios Avanzados. Es como un ámbito medio raro, yo siempre soy como el marciano, digamos, de todas las conversaciones, porque vengo de letras, entonces no estoy en ninguno de esos ámbitos, pero participo de esos mundos, ¿no? Entonces tengo un vínculo con la carrera de comunicación de mucho tiempo, y además porque me gusta mucho la divulgación, digamos, participo mucho y es como la mejor gimnasia para que las discusiones de filosofía o de estética, que es mi campo más específico, puedan participar de la discusión social, es bajar la discusión a los medios, digamos, que donde uno está, para retomar algunos temas que seguramente vieron con Ariel, disputando una tensión que se dispersa todo el tiempo, y hay que dejar de hablar en difícil, y hay que dejar de citar el norma APA, y hay que dejar de todo ese tipo de estructura que a uno le permite pensar, digamos, por no es trivial, uno hace eso porque es la forma que necesita para poder pensar de manera ordenada, y bajar el barro de las cosas y de los discursos del éter, como decían antes, o de los streams, o de los reels, y de las distintas formas de jugar el juego de las redes ahora, para poder traer a estas discusiones, ¿no? Entonces, un poco, para pensar eso, digo, me parece que seguramente la carrera de comunicación tiene acá una materia de historia, o historia de sociedad, o modernidad, digamos, que dan el siglo XX, ¿no? Y está el texto ese de Hobsbawm, famoso, que dice que hay muchos siglos XX, pero el siglo XX político fue el siglo de las revoluciones, que comienza con la Revolución Rusa y termina con la caída del muro, y hay otros siglos XX posibles, ¿no? A partir de otros, ¿cómo los marcamos? Entonces yo querría proponer mi propio siglo XX, que sería un siglo de los dispositivos de almacenamiento de información, ¿no? Entonces podemos pensar el siglo XX como un siglo analógico, que comienza con la primera proyección de la llegada del tren a la estación de la ciudad de los Lumière, y termina con la aparición del primer navegador con interfaz de usuario gráfica, ¿no? Porque existía algo como una proto-internet antes de los navegadores. Hoy todos usamos Chrome, o el Mozilla Firefox, o el Explorer, que ya está olvidado, por suerte. En nuestro ámbito no se banca mucho Windows, o muchos hablan mal de software privativo, pero después sacan la Mac. Entonces yo soy más tollido, soy una línea un poquito más amplia.
Entonces, bueno, en los navegadores ahí me parece que marcan pues, el cambio de siglo, que también es el siglo de industria cultural, ¿no? Porque podríamos marcar ese mismo siglo XX, no en 1895, cuando los Lumière estrenan la llegada del tren a la estación de Ciudad, sino la primera vez que se cobra una entrada por una proyección cinematográfica en los jardines Baumgarten en Berlín pocos meses después, ¿no? Entonces, la primera que se cobra por ver una película sería por ahí el nacimiento del siglo de la industria cultural propiamente dicha. Entonces, bueno, si tomamos eso, digamos, ¿cuál es ahí la base? Digamos? ¿Dónde se almacena una información que vamos a nosotros hoy llamar contenidos? En ese momento funcionaba de otra forma, pero la idea de contenido y de continente, que es la palabra que nunca se menciona, se habla mucho de contenido, se habla casi nada de continentes, que es un poco lo que me interesaría revisar hoy cuando avancemos. Bueno, la luz de la tarde. Me parece que empieza a aparecer con esto, digamos, donde aparecen distintos soportes de almacenamiento que son esos continentes, ¿no? Lata de fílmico, fotografías, ¿no? Emulsión, el papel emulsionado, después discos de pasta, discos de vinilo, cassettes, videocassettes, DVDs, pendrives, hoy hablamos de pendrive como una antiguaya ya del pendrive, discos rígidos, digamos, todo ese tipo de cosas que parecen que no tienen ninguna relevancia y que son solo un medio para almacenar algo y no tienen en sí mismos ninguna relevancia, ¿no? Entonces yo voy a discutir un poco desde un giro un poco más materialista de pensar los soportes para pensar qué soportan esos soportes, o sea, los continentes para pensar los contenidos. Entonces, a partir de pararme ahí, digamos, en esa idea de que hay una relación, que por ahí está en el capítulo que ustedes leyeron al principio, co-constitutiva entre técnica y humanidad, hay también una relación co-constitutiva entre cada parcela de la industria cultural, llamémosle arte o no, digo, el cine, por ejemplo, en el arte, después sobre si el cine es arte o es entretenimiento, o es arte de masas, o es una industria de masas, perdón, o es un arte industrial. Hay muchas discusiones ahí para hacer, y yo me quiero correr un poquito de todas esas discusiones más clásicas de la estética y pensar el cine como una primera infraestructura de la percepción característica de este siglo analógico, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de novedoso? Esto es algo que ya detectaba Benjamin en el ensayo demasiado citado de la obra de arte en la época de la productividad técnica, como será la vez que cité, que ya le digo de corrido. Pero bueno, lo que él encontraba como particularidad de la percepción de la imagen cinematográfica era que, a diferencia de otras artes, se trataba de una percepción en la distracción. Yo no podía fijar la atención en eso que estaba percibiendo porque el fotograma cambiaba y yo estaba en una especie de flujo de estímulos permanente al que él le adjudicaba distintos efectos sobre la constitución de un nuevo sensorium que era concomitante a la emergencia de la sociedad de masas y a la creciente urbanización de la vida, ¿no? Y esa urbanización de la vida acompañada por una creciente automatización y aceleración de la vida en las ciudades, ¿no? Estaba pensando primero en el transporte, en los primeros transportes públicos, y también en la producción masiva de bienes a escala industrial, ¿no? Y el paso de una sociedad artesanal a una sociedad industrial. Entonces, esa fórmula, ¿no? El cine propicia una percepción en la distracción porque no puede fijar su atención porque ya el fotograma ha cambiado, es distinta a la percepción que propicia una pintura ante la cual yo me tengo que detener y en un recogimiento y no una percepción en la distracción, ¿no? Esa primera posición de Benjamin me gustaría sostenerlo, pero le voy a agregar un adjetivo que es moderado, ¿no? Porque Benjamin no vio lo que vino después, ¿no? Entonces, sí, comparado con la percepción de las artes visuales, que propicia el recogimiento, sí es una percepción de la distracción, pero comparado con la televisión, es una percepción de la distracción moderada. Que además tenía algunos rasgos que son específicos de la sala de cine, ¿no? Es colectiva, es decir, se percibe con otros, que no conozco, ¿no? Por eso también es pública. Y
además es diferida, es decir, hay un momento, bueno, Peña al lado, así que, no puede ser Mendoza, sí. Así, claro, sí, no puedo sostener la seriedad más. Entonces, es diferida porque entre que Peteco cantó, desafinó ahí, y se grabó y se escuchó, pasó un tiempo, digamos, entre que se plasmó en ese soporte, ¿no? Yo filmo la película, luego elijo el orden de los fotogramas, es decir, realizo la operación de montaje y luego proyecto. Hay un momento de separación, de diferimiento entre el registro del estímulo y la percepción del estímulo, ¿no? Y acá la palabra diferimiento es muy importante porque si recuerdan el capítulo que trabajan ahí en el seminario, Stigler le presta mucha atención a la idea técnica como una especie de diferimiento de lo humano, ¿no? Una continuación de lo humano por otros medios que lo humano, ¿no? No hay nada más humano que la técnica, ¿no? Entonces, este micrófono no es sino una forma de materialización de humanidad en metales, plásticos y otros minerales, ¿no? Entonces, hay en esa infraestructura de la percepción novedosa propia de comienzo del siglo XX, ¿cuál era el producto de referencia? Hubo muchas posibilidades de filmar, si saben algo de cine ruso, saben que el cine de Hollywood no es lo único que existe, pero lo que catalizó, lo que cristalizó como forma, como objeto de referencia es la obra cinematográfica, sobre todo las películas de ficción, no los documentales, que podría haber sido otra de deriva, ¿no? Entonces la obra de referencia es la obra cinematográfica. Y esa obra cinematográfica todavía participa de un régimen estético en el cual se puede hacer un juicio de valor sobre una forma que me permite asignar un valor al trabajo realizado sobre esos materiales que han sido trabajados y por eso percibo con diferimiento. Entonces, hay una idea de valor y una idea de obra, por eso podemos hablar del cine como un arte todavía, un arte de masas, un arte a escala, que tiene una serie de particularidades que es la de esta infraestructura de percepción que Benjamin calificó como percepción de distracción. Pero cuando aparece la televisión, eso cambia, digamos. Entonces yo ahí voy a tomarme el atrevimiento de partir de esa idea de Benjamin y extrapolarla, no sé si hubiese estado de acuerdo, probablemente no, pero podríamos decir que en el contexto de la radio y la televisión lo que hay es una percepción y la distracción aguda, ¿no? Que se desplaza de la sala de cine a la infraestructura de broadcasting, de antenas de radio y televisión y de un parque de radios y televisores, ¿no? En los cuales recibir esa señal, y ahí aparecen otros rasgos. Es privada, es decir, sincronizada con un montón de gente que está recibiendo la misma señal, pero la percepción es privada. Y además es doméstica, es decir, no participa del ámbito público del mismo modo que el cine, ¿no? Si bien es sincrónica, con lo cual, va a decir Stigler, el momento de mayor sincronicidad fue, bueno, Stigler explicó en 2004, la final del Mundial de Fútbol que Francia perdió con Alemania, no con Brasil. Con Italia. Yo tampoco, ¿no? La final, creo que Zidane le pegó el cabezazo a Pirlo, fue total, me acuerdo. Francia perdió con Italia. Francia y Italia. Para Stigler ese va a ser el momento de mayor sincronicidad del planeta. Y sin embargo, fue algo recibido de manera doméstica, ¿no? De manera particular en cada hogar. Bueno, ahora el evento de mayor sincronicidad va a ser la segunda derrota de los franceses con Argentina. Segundo, Francia es como una especie de lugar ahí que va a perseguir a la teoría de Stigler. De hecho, yo no soy muy futbolero, ¿no? Pero bueno, me ciño por hecho. Entonces acá, digo, lo que nos interesa de esto es que el producto de referencia no va a ser ya la ficción, la obra cinematográfica, sino la no ficción, es decir, el partido de fútbol, el evento deportivo, el evento social, la noticia o incluso el falso acontecimiento generado en vivo en un piso, ¿no? Estoy pensando en Intratable, Gran Hermano, cualquier otra de las formas televisivas de enlatados en los cuales
lo que se está buscando ahí es que, más allá de las pocas o poquísimas luces que suelen tener quienes participan en ese tipo de eventos, lo que importa es que sean auténticos, no que sean inteligentes o habilidosos o profundos. Digo, estoy pensando en el piso, no en Messi o en otro tipo de eventos donde sí la destreza forma parte de la relevancia, pero sí el en vivo, ¿no? El momento culmine va a ser, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas. Está todo el mundo pendiente de eso que estaba sucediendo en vivo. Ahí no importaba tanto la película de Cameron mostrando cómo sucedió Titanic, sino que eso las torres estaban colapsando en ese mismo momento. El valor del en vivo es el valor específico de esa infraestructura de percepción, ¿no? Y entonces, ahí lo que hay es la posibilidad de percibir el flujo de la vida, ¿no? Ya no hay obra, hay flujo. El flujo del tiempo que se pega al flujo audiovisual o al flujo sonoro, ¿no? Estoy escuchando el discurso del político de la política mientras habla. Después sí, lo podré revisar, pero el impacto que tiene, el valor que tiene ahí, por eso es tan importante para los medios de comunicación en vivo, ¿no? Pero después aparece Internet y por eso ya ahí estaríamos fuera del siglo analógico que yo presenté al principio, y aparece una tercera infraestructura de percepción que Sebastián había trabajado bastante en su investigación ahí en Cátedra Investiga, así que Ariel también trabaja en líneas parecidas, que aparecen los teléfonos celulares que vienen a reemplazar a esas otras infraestructuras previas, ¿no? Como eran la sala de cine, las boleterías, los estudios, los críticos, los actores, las revistas de chimentos sobre la vida amorosa de las estrellas, después la televisión, las antenas, los canales, los programas de radio que continuaban la dinámica propia del ámbito de los medios y la vida de los famosos, los ricos y famosos. Ahora tenemos otra cosa, que el parque de salas de cine, el parque de antenas, televisores y radio. Ahora tenemos un parque de celulares y redes de comunicación digital. Y acá cambian algunas cosas, y entonces mi tesis va a ser que hay que invertir un poco esa fórmula benjaminiana y deberíamos pensar en una percepción en la atención. El lapso de la atención es muy importante. Es decir, prestamos mucha atención, pero porque todo el tiempo están pasando cosas, entonces les prestamos atención, pero solo por un ratito, ¿no? Y eso es la economía de TikTok, y eso es la economía del reel de Instagram, y esa es la demanda permanente, porque ahora, como dijo en algún momento de honestidad brutal el director de contenido de Netflix, de Sarandos, nuestra competencia no es la Fox o HBO, nuestra competencia es Facebook y el sueño. Fíjense cuáles son las dos parcelas que están disputando. Y después tomaron para una campaña publicitaria en Twitter, encima, o sea, hacen alarde, digamos, de esa brutalidad. De cuáles son los espacios de la subjetividad que falta conquistar, ¿no? Entendido como territorio, por eso también la metáfora de nanofundios, que no es un concepto, yo siempre digo esto porque me piden que lo desarrolle como concepto. Nanofundios no es un concepto, una chicana, es retomar la vieja discusión de los latifundios, ¿no? Por eso también cito a Guillet y el llamado de Salambra. Y las nanotecnologías, es decir, hay en la cultura se ha transformado en una parcela que está en superficies microscópicas, que está almacenada, no está desmaterializada, en las granjas de servidores, se llaman granjas de servidores, o sea que me avala la metáfora de los nanofundios, donde está almacenada la inscripción de la cultura, ¿no? Entonces, por eso me parece que ahí es donde se está dando la disputa política por la propiedad de la tierra, metafóricamente hablando, hoy, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene en particular? Y esa es la base de esta infraestructura de la percepción, que es individual, es multipantalla, o sea, inespecífica, no es la de sala de cine, no es la de televisor, no es la de radio, sino que es la de cualquier dispositivo que pueda decodificar un código informático dado, ¿no? Entonces podemos ver la misma, comillas, muchas comillas, misma película en el celu, pausarlo, llegar a casa, ponerlo en el tele, pausarlo, proyectarlo en una clase, y yo no sé si diría que es la misma película, porque ahí no le estamos prestando atención a eso que yo dije al principio, que son los continentes, digamos. No es lo mismo, y de hecho
lo constato todas las noches, yo no quiero sentarme a ver una película y me quedo dormido. No me pasa en la sala de cine, ¿no? ¿Y por qué sí puedo ver hasta las 5 de la mañana series y no puedo ver una película que realmente me parece mejor a esa hora? Porque el sensorio humano está preparado para distintos estímulos en distintas posibilidades que se abren en cada continente, y los de la obra cinematográfica exigen una infraestructura de la percepción específica para funcionar mejor. Por supuesto, se puede ver una película en un televisor, o al menos una versión de esa película, pero la percepción que va a suceder, el modo de percepción que vamos a tener va a ser de otro orden, ¿no? Pero además, agrego a esta situación de lo inespecífico de los dispositivos, digo, seguimos diciendo celulares a esto, y en realidad son computadoras de bolsillo, ¿no? Tan computadora o más computadora quizás que esa, o que una tablet, ¿no? Y de hecho, el televisor, al que seguimos diciendo televisor, en realidad es una computadora optimizada para la actualización de imagen y sonido. Entonces, lo que tenemos ahora es computación ubicua, que es un nombre muy largo, y bueno, es más fácil decir televisor, ¿no? Y tiene otro rasgo, y es que está disponible, ¿no? La cultura on demand es el nuevo signo de época para nuestra relación con la cultura. Hoy preguntamos, che, ¿y dónde está tal cosa? Porque se trata de encontrar la dirección, es decir, llegar a esa granja de servidores y recuperar esa información, en vez de el trabajo de sincronizar mi semana para ir a ver la película que se proyecta a tal hora, en tal sala, ¿no? A ese horario, y bancarme a la gente que está al lado de un pochoclo, porque también se han perdido ciertos buenos hábitos a la hora de asistir a una película. O buscar al amigo que tiene tal disco y tomar el trabajo de copiarlo y después llegar a mi casa y poder reproducirlo. No puedo poner un cassette en un tocadiscos, ni puedo poner un CD en una casetera, digamos, disponer de los medios que me permiten volver a hacer funcionar ese dispositivo de almacenamiento de información de manera tal de que me brinde sonido, imagen, o buscar el libro, prender la luz y leer el texto, digamos. Entonces, todo ese tipo de dispositivos específicos que se han ido licuando, además ahora están disponibles. La idea de disponibilidad también cambia mucho nuestra predisposición hacia eso, ¿no? Es de otro orden nuestra experiencia, sobre todo porque hay un montón de estímulos compitiendo con eso. Por eso nuestra atención se distrae, ¿no? Y entonces, ¿cuál va a ser el valor diferencial acá? El reanudamiento, la posibilidad de volver a engancharnos en ese flujo una vez que lo activamos. Por eso el botón de continuar viendo, seguir donde dejaste, cada plataforma le pone un nombre distinto, es el activo principal. Que la persona esa que se distrajo porque se tuvo que subir al ómnibus pueda, una vez que se sentó en el ómnibus, seguir viendo, ¿no? Reanudar, volver a atar a alguien a ese flujo. Y por eso el producto de referencia de esa modalidad de esa infraestructura de percepción para mí va a ser lo serial, la serie, entendida como una forma estética, audiovisual, no sé si llamarla artística, porque para eso tendríamos que poder juzgarla, al menos en mi comprensión de lo que es una obra artística, y es imposible juzgar algo que esté inconcluso, digamos, algo que está sucediendo. Del mismo modo lo podemos juzgar en términos artísticos convencionales, lo que está sucediendo en un acontecimiento propio de la televisión en vivo, ¿no? No podemos juzgarlo, pero no estaríamos siendo justos con la crítica de arte si decimos que un gol es una obra de arte. Es otra cosa, que tiene propiedades estéticas claramente, pero no participa del régimen de lo artístico. Del mismo modo que esto tampoco puede participar por ser algo que aún no está terminado y yo no puedo juzgar parcialmente. Yo juzgo un producto concluido y entonces por eso la forma acá va a ser la forma de lo serial, como una forma potencialmente infinita, hasta que se cancela, ¿no? Estoy pensando en series que comienzan como, son siempre promesas, digamos, y una apuesta, si algo se engancha o no. Primero tiene que engancharse, entonces todo el tiempo están especulando con el enganche, sabiendo que está el riesgo del desenganche y la necesidad de reenganchar. Por eso el reanudar acá pasa a ser de vuelta un valor principal para que esto funcione. ¿Y por qué funciona? Porque esto está articulado con una infraestructura particular que son las plataformas. Y las plataformas
funcionan capturando datos sobre nuestra atención, que solo pueden capturar si prestamos atención, y usan esos datos para optimizar el modo en que se producen esos productos audiovisuales de manera que sean más eficientes para capturar nuestra atención. Es un círculo en el cual capturan nuestra atención para capturar datos, para capturar más eficientemente nuestra atención y de paso, bueno, cobrar por una suscripción, ¿no? O utilizar esos datos para otros fines, ¿no? Y acá, bueno, nos metemos en temas más espinosos, no voy a tocar eso ahora, pero también se discute un poquito en el libro. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con un fenómeno que algunos autores han denominado cultura de la convergencia. Lo han denominado así, especialmente Jenkins, de manera bastante eufórica, una especie de democratización de los contenidos. De vuelta, democratización es una especie de valoración un poco apresurada de lo que iba a resultar el fenómeno, porque si no, no se aplica como Trump, Bolsonaro o el propio Macri han usado ese tipo de dispositivos para sus campañas políticas, no son, bueno, Milei es una de las redes, digo, por poner ejemplos de usos a priori, no diría el caso de Macri, pero sí en los anteriores antidemocráticos, o por lo menos ajenos a ciertas normas de la discusión en el foro público y de responsabilidad por las propias palabras y construcción del discurso, ¿no? Sino que es un efecto de captura de estímulos y manipulación de las emociones más primarias, en el caso de Bolsonaro, el famoso una marcha feminista de Milei Now, y lo que ellos difundieron por las redes de WhatsApp orientado a mujeres evangelistas eran mujeres defecando en las catedrales, ¿no? Y ese mensaje ultra segmentado y particularizado fue el que permitió un clivaje del voto en la campaña política en ese momento. Son ese tipo de operaciones de microtargeting, de manejo de emociones primarias a partir de tecnologías tan sofisticadas, las que están en juego en este tipo de disputas de la computación ubicua. Por eso yo no me animaría a decirle democratización, ¿no? Sí hay una ampliación de posibilidades de enunciación. Si eso se llama democratización, bueno, es un concepto endeble de democracia. Poder decir cualquier barbaridad no es democrático. Es solo poder decir cualquier barbaridad. Me parece que la construcción del discurso democrático es de otro orden, mucho más complejo como dispositivo social. También la convergencia de la posibilidad de diferimiento temporal de los dispositivos de almacenamiento propio del siglo XX, del siglo analógico, y la movilidad de dispositivos como el Walkman o el auto, ¿no? Entonces, esa es la convergencia, ¿no? Las infraestructuras previas incorporan algunos de los rasgos de cada una en esta otra posibilidad, que además se exacerba con opciones como la descarga inteligente, ¿no? Tenemos Spotify y tenemos activado la descarga inteligente, entonces no necesito la conexión permanente para seguir participando de la sincronicidad permanente. Son novedades técnicas que tienen efectos muy profundos en la forma que nos relacionamos con la cultura. Bueno, ahí está el ejemplo que les decía, que después de que Sarandon lo dijo muy suelto de cuerpo, el propio encargado de redes de Netflix lo incorporó como campaña, digamos, ¿no? El sueño es mi peor enemigo. Y después hay una serie de intercambios con usuarios que son muy graciosos, no da para leerlos, así que no vamos a meter en eso, pero si lo buscan está por todos lados. ¿Y las referencias a House of Cards también? No, ahí usaron un meme de House of Cards para contestar a lo que decía un usuario, con el cinismo característico del personaje de Spacey, no me acuerdo cómo se llamaba. Frank Underwood, sí. O sea, bueno, usar un cínico para reforzar el propio cinismo ya marca también un poco de la línea de conducta, de la ética de discurso público de Netflix. Entonces, algunos supuestos que me gustaría dejar muy claros ahí en ese capítulo, que me parece que son, digo, como para enunciarlos así de manera más bien ordenada, es que la cultura digital no es un proceso de desmaterialización, ¿no? Sino que es un proceso, y tampoco de ubicuidad, sino que es un proceso de miniaturización y aceleración. Es decir, hago más chicos los registros y los hago más rápidamente accesibles. Eso no significa que se desmaterialicen, significa que nosotros no podemos verlos, que no es lo mismo. La miniaturización también es lo que permite pasar a grandes economías de escala. Ya el cine era una economía de escala importante, la televisión también, la radio también, pero
las plataformas son economías de escala de mucho mayor alcance y mucha mayor pregnancia. Están basadas justamente en eso que les comentaba recién, que es la recolección permanente de datos y su procesamiento. Y eso es posible porque esas infraestructuras de percepción operan en base a estándares. Es decir, no hay acá variaciones admisibles dentro de lo que es reconocible, por ejemplo, como código o no. Si algo no puede ser procesado, no hay información, es ruido. Entonces necesito adecuar los fenómenos a ciertos estándares que pueden ser consensuados o pueden ser impuestos, pero son construcciones arbitrarias. La reproductibilidad digital de las formas culturales entonces las reduce a formas inespecíficas de contenido digital, y hoy usamos alegremente la noción de contenido digital como si no comportara una posición ante la técnica que estamos utilizando. Y esa cultura de la convergencia de contenido que les señalaba Jenkins ha expandido y no ha minado, al revés de lo que dice el discurso público, ciertas ideas de la cultura que están basadas en la autoría, la idea fuerte de autoría y el derecho de copia, ¿no? Entonces tenemos toda una arquitectura jurídica y también todo un sistema de valores que tiene a la originalidad, a la innovación en su más alto precio, digamos, y encuentra que por suerte, digamos, esto no existía en la edad de piedra, porque si no, seguiríamos comiendo comida cruda, no se hubiese patentado el fuego, se imaginan dónde estaríamos, digamos, las ruedas. Pero lo vimos muy claramente esto con el problema, digo, de la circulación de vacunas durante la pandemia, ¿no? Cómo este tipo de ejercicio de la inventiva humana regida por estos criterios tiene efectos prácticos muy relevantes. Y la etapa actual de la industria cultural, que es la del capitalismo en plataformas, depende justamente del control corporativo de grandes, de gigantescas colecciones de contenido digital o digitalizado. Digo, por ponerles un ejemplo, está la serie de playlists, si lo vieron en Netflix, ilustran muy bien esto. O sea, Netflix usa su propia plataforma para hablar muy mal de otra plataforma de la competencia, ¿no? Pero lo interesante acá es cómo entra en cuestión quién es el dueño de ese derecho de reproducción, y nos enteramos que el artista es el último que canta el tarro ahí. O el caso de Disney, que va comprando no ya obras, sino o colecciones, sino da directamente catálogos y a empresas que producen contenidos, como puede ser el Star Wars de George Lucas, Pixar, National Geographic, Marvel a la cabeza, y cómo incorpora esa dinámica, digamos, como parte de competencia con otras corporaciones del entretenimiento, ¿no? Entonces, bueno, por eso de ahí viene esa idea de que estamos ante nuevas formas de latifundismo, que son los nanofundios, es decir, esas grandes granjas de servidores donde se almacena la cultura y se nos autoriza a acceder o no acceder en función de si estamos usando una clave que nos presta un amigo y el IP nos manda al frente y dice esta cuenta está en infracción o no está autorizado para usar esta cuenta en este dispositivo o en esta casa, ¿no? Por supuesto, esto es una especie de problema emergente nuevo, ¿no? Ahora parece que antes la piratería era la amenaza de la industria cultural, ahora parece que compartir contraseña es una amenaza de la sustentabilidad de la industria cultural, ¿no? Yo digo, sería bastante escéptico sobre el alcance de esa amenaza, ¿no? Pero Metallica les llegó a meter gente en cana por copiarse, por bajarse canciones. Y le dieron 15 años, no es que le dieron, por descargar una canción, por violar el derecho de reproducción. Bueno, Estados Unidos también tiene una lógica bastante policial y draconiana en esa disputa, ¿no? Muy celosa de la propiedad intelectual. Entonces, ¿dónde estarían las raíces de este nuevo sistema de producción, de este nuevo modo de producción? La expansión de las infraestructuras, hay que ya desarrollé un poquito al principio, la digitalización de la cultura, es decir, que transformamos toda la cultura previa y utilizamos dispositivos digitales para producir cualquier cosa hoy, entonces todo participa del ámbito de lo digital, ¿no?
todo lo que hacemos en algún momento de su proceso productivo es transformado en código y después convertido en un producto analógico cuando lo reproducimos. Por ejemplo, en un televisor, lo de PowerPoint se está transformando en imagen una vez que el proyector decodifique el archivo del PowerPoint, ¿no? Y lo mismo pasa con la película, con las canciones, con los libros. Este libro, tan bonito impreso, es un libro digital. Digo, desde el momento, no hace falta un Kindle para que un libro sea digital. Porque yo esto lo escribí en un procesador de texto, encima, perdón, una vergüenza propia, en Word, ¿no? Y no en OpenOffice, como debería hacerlo ya que tanto predico eso. Pero bueno, era una cuestión de velocidad de trabajo, me obligaron a usar el Word. Y además lo diseñó un editor en un PDF, probablemente craqueado, pero bueno, PDF al fin, en el Acrobat, digo, y después se imprimió con una impresora, chorro de tinta, láser, también su código. Entonces, este es un producto bastante digital, ¿no? Entonces, esa ilusión de la desmaterialización en realidad es una, Stigler lo va a llamar hipermaterialización en algún momento, es una forma de la materia a la cual no tenemos, nuestros sentidos no tienen acceso, pero no por eso deja de ser una materia que además es propiedad de alguien, ¿no? Y por eso esas alabanzas a la democratización y a la verdadera libertad de opinión que nos traería Facebook y otras plataformas en realidad son apenas una libertad de input, o sea, somos libres de generar input. Si eso es democracia, bueno, es una idea bastante devaluada de lo que sería democracia. ¿Cuáles son los efectos de esta situación, de este modo de producción? Que hay un constante extractivismo de conocimiento no pago, ¿no? Se nos ofrece la comodidad de ciertos servicios como el Google Maps a cambio de ceder nuestros datos para que esa empresa se capitalice en base a ese conocimiento que puede extraer. La promesa del acceso universal termina en realidad en un acceso estratificado. Quien puede pagar la suscripción ve sin publicidades y quien no se tiene que fumar en YouTube todas las promociones que vengan, que además le suben el volumen a las publicidades, porque para corrernos, digamos, a la suscripción o hacernos sufrir nuestra pobreza, digamos, de tener que no poder saltar las publicidades. Digo, es una estratificación social esa. No parece, pero es una estratificación social. Y todos estos cantos de sirena que hay sobre la optimización y la racionalización en realidad terminan en una precarización laboral, que todos vivimos en distintos niveles, y sucede también un proceso de reemplazo de ciertos segmentos de la academia, las instituciones culturales y el periodismo cultural, como era la crítica del cine, la crítica de música, por las recomendaciones, ¿no? Ya no necesito, para encontrar algo, leer los lanzamientos editoriales del mes, leer la crítica del cine de los jueves para que se estrena, leer los recomendados. Simplemente tengo que confiar en el algoritmo y esperar que mi hija no haya puesto Mi Pequeño Pony en mi usuario para que el algoritmo no se me confunda, ¿no? Y entonces, de fondo, lo que hay es una contenerización del patrimonio cultural. El patrimonio cultural se transforma en contenido. Y entonces tenemos, así como hemos parcelado el territorio fértil de los distintos territorios que habitamos, hemos parcelado también los segmentos de nuestra atención. Y eso se ha sostenido también en base a esta migración de contenidos previos, también como se sustenta el trabajo migrante, todo el trabajo agrícola. Y de fondo subyace economía extractivista tanto en el nivel de los materiales, porque el litio, por ejemplo, es uno de los nuevos, o el oro, los minerales raros, las tierras raras en África. Fíjense cómo se ve desde el cielo una mina de litio y cómo se ven los sectores de un disco rígido cuando no eran los discos rígidos viejos, no los de estados sólidos actuales, que funcionan de otra forma, pero no me aparece una imagen tan elocuente, ¿no? O cómo funciona el reconocimiento de puntos ahí en las huellas que usamos para activar el celular, o la huella que deja la minería en la cordillera, ¿no? Y de fondo lo que tenemos es
otra versión del viejo colonialismo occidental, que también acá hay un tuit bastante brutal de Elon Musk, que dice, bueno, otro gobierno que gasta en paquetes de artículos, no sé cómo eso es de interés para la población de la gente, en mi opinión. Y le responde a alguien, ¿sabes qué? No está en el mejor interés de la gente que el gobierno de Estado, que el gobierno de los Estados Unidos organice un nuevo golpe de Estado contra Evo Morales solo para que vos te puedas quedar por el litio. ¿Y qué le responde Elon Musk muy suelto del cuerpo? Le vamos a hacer golpe al que se nos cante, bancatela. No. Después borró ese tweet. Se ve que la gente de prensa le dijo, che, parece que no dan. Y bueno, por eso digo, cierro un poquito el recorrido de ese capítulo como para abrir un poquito la discusión de cómo vemos cómo cierta plataformización de la cultura también tiene que ver con el destino de nuestras sociedades contemporáneas y el rol que juegan los medios que se integran y se imbrican a este nuevo ecosistema mediático que dista de ser una cultura de la convergencia democratizante como por ahí se pensó en un primer momento, ¿no? El momento eufórico de Internet, y después pasó a un momento distópico de Internet. Me gustaría pensar en posiciones al medio, disputas al medio. Me parece que es el lugar donde hay que dar la disputa, no apagar el celular. Apagar el celular es un poco la respuesta de Heidegger, dice vamos al claro del bosque, digamos, ¿no? Pero no hay claro del bosque para 8 millones de habitantes, no hay tanto bosque. O sea, a los claros del bosque pueden ir pocos. Entonces, bueno, ¿cuál sería la respuesta a la técnica que damos desde sociedades democráticas? Bueno, eso, como para abrir un poco de cosas. Bueno, pero no era abrumado ni aburrido. Aburrido pareció que no, pero se abrumé. Abrimos ahora preguntas, ¿sí? O comentarios. Críticas, objeciones, como decía Bunge. Yo quería preguntarte si podías como explicar un poco más, porque no lo terminé de entender, en qué sentido te parece que la ubicuidad no es un rasgo de la cultura digital o que habría que revisarlo. A ver, la ubicuidad entendida casi como una cosa divina, ¿no? En realidad tiene que haber redes, tiene que haber tendido fibra óptica, tiene que haber antenas, tiene que haber una infraestructura que funcione efectivamente en el mundo, entonces es una sensación de ubicuidad más que una ubicuidad real, digo, en ese sentido. Digo, tiene que, o sea, volviendo a este giro más materialista, eso efectivamente sucede en la Tierra, no estamos en el mundo de las ideas, ¿no? Estamos en el mundo de transacciones energéticas, inscripciones, lecturas y reescrituras en discos rígidos, en memoria de celulares. No es que no sucede, no es que es inmaterial, es una materialidad a la que no tenemos acceso en parte porque no sabemos. Y acá me pongo simondoniano en esto, ¿no? Me parece que hace falta una cultura técnica para entender cómo y por qué sucede eso y no que está en el aire. Digo, cuando se rompan con el software, bueno, acá voy a poner técnico de vuelta, perdón, y está también en el capítulo, creo que está en el capítulo, o en el segundo capítulo del libro. Los objetos digitales tienen una particularidad que los diferencia de otro tipo de objetos técnicos, y es que necesitan de un medio asociado para poder funcionar que también es digital. Y ese medio también es un objeto digital para otro medio. Entonces, yo para poder reproducir una canción necesito el software específico que reconoce ese formato de archivo y lo puede reproducir. Y para reproducir, para que ese programa corra, necesito un sistema operativo capaz de reconocer ese programa para poder hacer correr ese otro objeto. Si algo de eso cambia o se pierde, todo lo demás se transforma en ruido. Y de hecho, el mito de la muerte del libro tiene que ver con que ahora todo va a ser digital. Digo, las bibliotecas dejan de comprar libros y pasan a catálogos digitales, la gente regala todos sus CD, a la gente no le importa si se pierden las fotos, y de repente eso por algún motivo no está más accesible, por más que esté acá. Si no hay un soporte de actualización del Android, de repente ya nada me sirve. Entonces es bastante más frágil de lo que parece, ¿no? Por eso están estas iniciativas, entre comillas, filantrópicas de Musk o de Zuckerberg para introducir Internet en países sin conexión, en África. Sí, le proveen esa infraestructura, pero se la proveen de modo, un dispositivo de captura optimizado que no deja entrar a otros captores. No es que no deje entrar a otra gente. O sea, no deja entrar a la competencia, básicamente, ¿no? Justo lo que decías sobre
digamos, la materialidad de conservar los archivos. A mí me pasó mucho con Google Foros, que literalmente estuvieron años brindándose ese servicio gratuito y ahora pasaron a cobrarlo. ¿Y qué haces, digamos, con 7 años de fotografía? Que, digamos, efectivamente pesan y, digamos, están en algún lado. Están en los servidores de Google. Si lo que querés seguir manteniendo, lo tenés que pagar. Claro, eso es lo que Durant va a denominar tecnofeudalismo. Porque va a decir, el servo de la gleba, a diferencia del esclavo, podía irse del feudo, pero era tan caro el costo de salida, el riesgo que implicaba salir del feudo, ser asaltado en el camino por los bandidos rurales, morirse de hambre, no encontrar una tierra más fértil, lo que sea, que prefería quedarse. Bueno, nosotros somos siervos de la gleba digital, va a decir Durant. Es tan caro cambiar de cuenta, de plataforma, entonces estamos atados a ese nuevo señor feudal que son Google, Amazon, Facebook. Solamente que ahora podemos tener distintas parcelas de la experiencia con distintos señores feudales. Entonces, tenemos las fotos en Google, tenemos los posteos en Facebook, tenemos las películas en Disney, tenemos la música en Spotify. Igual, no hay por ejemplo, el democrático sería que yo me puedo llevar todos esos archivos sin pérdida, que técnicamente es muy factible, pero hay obstáculos artificiales en términos técnicos, todo es artificial, no necesarios de esa evolución tecnológica que nos impiden hacer ese desplazamiento de la información. Pero sí, es ejemplo del cuerpo. Yo quería preguntarte si podías desarrollar un poco más las consecuencias de esta desaparición o tendencia a la desaparición de la crítica por las recomendaciones, ¿no? Que creo que es un tema que tiene que ver con la carrera de comunicación. Recomendaciones que no solo da el algoritmo, sino en la que también se van convirtiendo lo que antes eran las críticas en lo que se tomaba el periodismo, ¿no? Vinculado al arte, la cultura, que cada vez más desaparece eso, ¿no? El espacio para el análisis, la crítica de las obras, y termina siendo una simple recomendación, ¿no? O sea, algunos criterios que tienen más que ver por ahí con el gusto no personal. Sí. Aprovecho el fondo musical porque pensé que Robón Kawaii era la versión de Árbol de Jiji, digamos, que es una especie de apropiación cultural fantástica, digamos, pasamos del folclore y yo digo que es Robón Kawaii. A mí me parece que hay una... Es muy interesante una tesis de la Maestría en Comunicación y Cultura de la UBA, que me tocó evaluar, que dirigió Manolo, que planteaba que la recomendación era una continuidad de la economía política. Y planteaba esta lógica de la economía política. La estética es un dispositivo que surge en el siglo XVII para poder capturar la manifestación de gusto. Porque ya el gusto, la manifestación de preferencia por parte del pueblo o los ciudadanos, pasaba a ser un dato fundamental para el gobierno. Yo tenía que saber qué quería la gente para poder gobernar, no ya el capricho de los señores, ¿no? Y entonces la estética se arma un dispositivo capaz de capturar el gusto y educar el gusto y direccionar el gusto, ¿no? Ahí se arman los cánones, se arman las academias nacionales, se arma todo este aparato de los críticos culturales, como una autoridad sobre el gusto. Por supuesto, ese gusto al principio el gusto de las personas que importaban, que eran las clases burguesas, pero después también los gustos populares, y comienza a procesarse de ese modo. Y de repente nos damos cuenta que el crítico en realidad era un dispositivo de gestión de la información. Yo le digo esto a mis amigos críticos de cine y se mueren, pero bueno, eran eso, digamos. Era una tecnología social para la gestión de la información, que ha sido reemplazada por una tecnología algorítmica de la gestión de la preferencia. Pero las dos pueden leerse como máquinas de gestión de la preferencia. El problema es que en uno hay gente que sigue sin trabajo, digamos, ¿no? Que son los críticos, y todo el otro lado, o los académicos, ¿no? Entendidos como criterio, digo, crítica de criterio también, que es una forma de clivaje, de separación de lo irrelevante de lo relevante, ¿no? Que nos permitía discriminar, también de vuelta la palabra tiene la misma raíz, ¿no? Poder discriminar lo valioso de lo trivial, la maleza de la semilla, el sonido, la música del ruido, digamos, toda esa serie de discriminaciones que yo necesito para transformar algo en una información que sea valiosa y no redundante, porque si una información es redundante deja de ser información valiosa, ¿no? Sino porque es información que comporta una diferencia. Entonces, bueno, me parece que ese ha sido el lugar de la recomendación, que nunca le hemos leído, al menos nunca nos enseñaron a leerla cuando nos estudiaba, como una tecnología,
sino como una especie de valores humanos. Por eso mi problema con el humanismo nostálgico, no con el humanismo, yo soy profundamente humanista, sino con cierto humanismo nostálgico que no se autopercibe como una tecnología. No, porque si hubiésemos sabido que lo que hacíamos cuando estudiaba latín era estudiar una tecnología, hubiese sido más fácil entender lo que estaba pasando. Y no oponer esto nos viene a deshumanizar. No, es una humanización al palo, ese es el problema. A velocidad que nosotros no podemos seguir. Y bueno, pero nosotros creamos eso, digamos. Hay una continuidad entre el canon literario y el sistema de recomendaciones de Amazon, digamos, lineal esa continuidad, que además generalmente ha sido blanca, heteropatriarcal, europea, eurocéntrica. El tema es que el canon se podía criticar y hay críticas que deconstruyen esos cánones. ¿Qué pasa con las recomendaciones cuando vienen de los algoritmos y no hay posibilidad? Bueno, yo creo que una de las... ¿Cómo se interviene, ¿no? Políticamente. Me parece que uno de los lugares de disputa interesante, por eso digo la disputa política algorítmica, uno de los lugares interesantes es una desconstrucción algorítmica, esa es la apuesta de algunas variantes del aceleracionismo. Tenemos el ciberfeminismo, me parece que apuesta a pensar alternativas políticas a esas velocidades. Si es factible o no, bueno, resta verlo, digamos. Yo querría pensar que sí, digamos. Si yo tengo que poner de un lado, me tientan más los aceleracionistas que los decrecionistas, ¿no? En términos de disputa política, si vuelvo a esta discusión por la democratización. Entonces, primero hay que comprender qué son los algoritmos, ¿no? Que no son entidades divinas, que tienen sesgos, que esos sesgos son históricos, que está acumulada la dominación del mundo por Occidente, ¿no? Por cierto sector de Occidente, que además han sido varones blancos, no ha sido otro grupo social el que ha dominado. No sé a qué nos llevaría, digamos, el dominio de los algoritmos por la tecnocracia china o por los califatos de Arabia Saudita. No sé a dónde nos llevaría esa algoritmización, pero no serían las mismas que estas, ¿no? Y yo creo que estas han colonizado las lógicas tecnocráticas de esos lugares también, digamos. Pero China, digamos, sigue siendo una especie de vacío conceptual que tenemos para pensar, porque no piensan como pensamos nosotros este tipo de tecnología y arrastran pensamiento técnico de miles de años. Entonces me parece que hay muchas discusiones ahí, pero yo creo que una desconstrucción algorítmica sería una punta interesante para ámbitos como la carrera de comunicación. Con respecto a esta última mención geopolítica que acabas de hacer, hace poquito fui a una charla, una de las tantas charlas en las que estamos yendo ahora sobre ChatGPT, que lo da el titular de la cátedra de inteligencia artificial de la Facultad de Ingeniería, y él contaba que solamente China y Estados Unidos pueden generar la capacidad de procesamiento para construir estos sistemas de procesadores de texto generativos como ChatGPT o su versión china. Como que solamente esos dos polos tienen computadoras con ese tipo de capacidad de procesamiento. Te quería preguntar para vos, ¿cuáles son las consecuencias geopolíticas de esta expansión del latifundio? Sí, yo no sé geopolíticas, territoriales, materiales. Yo no sé si el ChatGPT podría considerarse dentro de la lógica de los nanofundios que yo describo ahí, porque los nanofundios me parece que responden a un estado de la industria cultural que ha alimentado esta posibilidad, que ha participado de este nuevo paradigma, digamos, pero no sé si el ChatGPT es parte de eso. Me parece que tiene que ver más con el ámbito de la cultura, y creo que el ChatGPT lo que es una gran calculadora lingüística. Por ahí habría que verlo más en línea del desarrollo de la tecnología armamentística, ¿no? Más que de las tecnologías culturales, me parece a mí. En tanto que es bueno, es eso, una capacidad brutal de uso de la estadística, ¿no? Un artista tucumano también investigando el tema, Aldo Ternavasio, decía, bueno, en realidad necesitamos un chat CGT, no un chat CGT. Bueno, los tucumanos también son muy buenos por el chiste, ¿no? Los cordobeses tenemos que concederle, pensando en, ¿por qué no empezar a pensar el desarrollo de formas de procesamiento lingüístico propias, ¿no? Una apuesta más modesta, pero bueno, así como, y esto en la línea de ciertas formas de desarrollismo o apuestas por
por la industria nacional, por el desarrollo local, digo, hay otras apuestas, hay otras computaciones posibles, ¿no? Otro modo de computación posible, digo, que demandan primero que los humanistas se animen a esto, pero también que los ingenieros se decolonialicen, digamos. Ellos van a necesitar nuestros saberes para poder pensar más o menos bien, porque no hay nada más colonizado que un ingeniero, ¿no? Digo, yo soy hijo de ingeniero, no estoy diciendo cosas que no conozco. Pero bueno, parece que está esa disputa cultural atravesando, por eso la tecnología como el género son dos cuestiones que son transversales a todos los campos del saber, me parece. Son los dos campos que, digo, le había Nati ahí, que es una de nuestras columnas fundamentales en el avance de una revisión de la cuestión de la técnica en clave de género, que me parece que también es fundamental, ¿no? Entonces son dos problemas paralelos, transversales a comunicación, sociología, antropología, letras. Digo. Si letras no empieza a ver a los libros como una tecnología y si sigue hablando del texto y de la semiótica, bueno, para distinguirse, digamos, suerte con ellos. Yo me deseo ahí lo tengo que morir, digamos, porque cuando me les digo estas cosas y miran raro, me parece que no están apostando en su propia supervivencia y no están apostando a gente que ha pensado dentro de las letras, teniendo Chartier, Walter Ohm, todo. El libro de variedad de escritura de Walter Ohm se llama Tecnología de la Palabra. Y tecnología era la palabra rara. ¿Qué le puso tecnología? Lo que importa es la palabra. No, lo que importa es tecnología, digamos, en su título. Digamos, ahí es lo que está en juego, ¿no? La escritura es eso, es una tecnología. Si no lo pensás en esos términos y lo pensás como manifestación ideal de los estados del alma, de la subjetividad, bueno, va a haber chat GPT, ¿no? Chat CGT, fuiste, digamos. Entonces me parece que hay un campo de disputa posible todavía. Agus, me voy un poquito para atrás antes que preguntar a él. Cuando vos te referías a esto del aceleracionismo y la posibilidad de revisar desde ahí la salida con respecto a los algoritmos, ¿cómo pensás vos? Porque la citaste a Kate Crawford, ¿no? Ahí con el extractivismo, y ella dice, las herramientas del amo no sirven para matar al amo, citando a Delors, ¿no? Ella la cita ahí y pensaba en eso, ¿cómo lo pensaba en relación, por ejemplo, a Bifo y la posibilidad de la revolución del comunitariado? Como esas dos posibles salidas, ¿cómo te encontrás vos ahí en esa...? A mí me repito, solo voy a acordar parcialmente porque leí a Kate Crawford, nunca leí a Bifo, porque cuando empecé a leer a Bifo, generalmente me enojo y dejo de leerlo. No sé, porque me parece que en el fondo Bifo es un humanista, muy ofendido, digamos, por este estado de situación. Creo que tiene cosas interesantes para decir, le he escuchado cosas interesantes, pero también me parece que tiene una pata nostálgica que le impide... Pero de todas maneras, o sea, ahí entre los dos es más humanista Crawford, creo yo. Porque me parece que Bifo está diciendo, podemos hacer una revolución desde el comunitariado, con el uso de internet, con el uso de, digamos, estamos nosotros ahí puestos. Sí, pero yo creo que Crawford se toma el trabajo de entender cómo funcionan esas cosas. Y Bifo tiene una aproximación más intuitiva, a veces acertada, las intuiciones a veces poco precisas por los comentarios que hace, digo, de cómo funcionan esas cosas. Yo creo que sin informáticos, sin matemáticos, sin informáticas, sobre todo, porque Kate Crawford es informática. O sea, lo mejor que está pasando en el campo de la inteligencia artificial, de crítica de la inteligencia artificial, son mujeres. Sabrina Noll, ¿cómo se llama la que echaron de Google? La jefa de ética de Google que echaron, que es una argelina, ¿argelina o el mismo de los datos. Sí. O sea, tiene un nombre dificilísimo y siempre lo estudio siempre para decirlo. Y son dos encima, pero ya te lo voy a decir. Y bueno, o Katia O'Neill con armas de destrucción matemática. Bueno, hay mucho trabajo muy interesante de entender cómo funcionan, cómo operan estos sistemas para intentar pensar sistemas diferentes, digamos, eso. No se usa la herramienta del amo, digamos, pero también entender cómo funcionan, digamos, permite pensar otras formas posibles de que no sean esas. Entonces, por eso me parece importante estudiar la dinámica de funcionamiento de esto. Yo quería preguntar por un concepto que vimos ahora, pero está al principio del capítulo, que es el de la retención primaria, secundaria y terciaria.
Bien, esa es como la clase de las retenciones, que es un power que no le pasé al área. No, pero digo, la teoría de las retenciones de Stigler, que está un poco comentada ahí, tiene que ver con esta apuesta de que, de fondo, lo que está pensando Stigler es que la técnica es una forma de retención de experiencia humana, de memoria, ¿no? Dicho mal y pronto, es mucho más sofisticado lo que hace, pero trata de adaptar la fenomenología a la reflexión sobre la técnica. Si yo no soy muy fenomenólogo, pero así no podría restituir toda esa discusión. Pero parece que en una herramienta hay una memoria, una hipopnémata, una memoria fuera del cuerpo, ¿no? Y de ahí él va a derivar toda su antropología filosófica y va a decir que la humanidad se co-constituye con la técnica, o sea, no hay nada más humano que la técnica, esa frasecita que por ahí yo la cito bastante veces acá, que resume eso, que es una provocación obviamente al humanismo, pero que supone que nosotros somos seres que estamos todo el tiempo secretando técnica, ¿no? Y las retenciones terciarias vendrían a ser esa forma de disponibilidad de la percepción que no está ni en el momento de la percepción, ni en el recuerdo de ese momento de la percepción, ni en la expectativa que ese ejercicio perceptivo nos permite establecer. Es decir, yo escucho muchas veces música y yo soy capaz de reconocer, por ejemplo, una nota, ¿no? Porque he recibido ese entrenamiento perceptivo. Pero la posibilidad de disponer de algo que siempre está ahí disponible del mismo modo, me hace que yo pueda percibir eso cada vez con más riqueza y volver, digo, estoy pensando, perdón por mi ejemplo de viejo, ¿no? Pero un disco de Pink Floyd, ¿no? Primero escucho la melodía, después escucho la melodía, el ritmo, si estoy más o menos entrenado, después escucho la armonía y después empiezo a escuchar las texturas, o Massive Attack, por ahí un ejemplo más feliz, más cercano, ¿no? Massive Attack, uno escucha al principio una voz femenina y una base electrónica y después empieza a escuchar un millón de ruiditos, la tercera, cuarta, quinta, 19ª vez que escucha, no sé, el Mesanán de Massive Attack, por un ejemplo donde eso se ve muy clarito, digamos. Yo vuelvo a ver una película y ya no le presto atención al argumento, le presto atención quizás al encuadre, al montaje, ¿no? A la composición de plano. Pero bueno, yo generalmente la primera vez que veo una película presto atención al argumento. Eso sería la potencia de la retención terciaria que nos transforma en un momento de la historia humana que no tiene precedentes en la historia humana. Porque nunca estuvo la disponibilidad del flujo temporal a la mano para ser revisitado. El flujo temporal era algo que sucedía y yo luego lo recordaba, ¿no? Yo recordaba cómo había sido la actuación de, no sé, en el teatro, en la tragedia griega, digamos. No volví a ver eso. No sé si responde un poco eso a la pregunta de la retención terciaria, perdón. Una pregunta en relación a las infraestructuras de lo que profundo y lo que investigaste, ¿cuál podría ser en el futuro una próxima infraestructura fuera esto de la atención? Y si podrías dar un ejemplo de esto de pensar un soporte, ¿no? Como respuesta sin contenido. Bueno, si supiera cuál va a ser la próxima infraestructura de la percepción, estaría aportando fichas de Silicon Valley, ¿no? Porque también me gustaría vivir, ¿no? Menos austeramente lo que digo, pero más allá del chiste, creo que pasa por las biotecnologías, por los órganos en chip, por las nuevas formas de biotecnología que están empezando a emerger como una nueva infraestructura. Ya no sé si sería la percepción. Hay una película muy rara, no sé si decirle muy linda, a mí me gustó mucho, no sé si es una película muy linda. Hay dos: Existence, de Cronenberg, que es sobre las realidades virtuales. La gente está jugando un juego de realidad virtual y en realidad está jugando un juego de realidad virtual adentro de un juego de realidad virtual. Entonces hay varios niveles ahí superpuestos. Y otra es The Congress, de Ari Folman, que en un momento la industria del cine se transforma en una industria de los psicofármacos, porque uno se toma una pastilla y ve la película que quiere ver, ¿no? Porque la ve sensorialmente, no la ve, la experimenta, la vive, la palpa, la huele. Ese desplazamiento de la proyección de la sala de cine a la introyección
química, es como me parece que sería una siguiente infraestructura de percepción en clave de ciencia ficción, muy distópica, pero bueno, me parece que si tengo que apostar hacia dónde van estas tecnologías de la percepción, van a una lógica sinestésica total, ¿no? Por eso también todo el tiempo la enfatización sobre la experiencia inmersiva. Digo, y dicho esto, hoy un cuadripléjico que corre en carrera de drones, que tiene una experiencia de, en primera persona, estar volando un dispositivo que vuela a 200 km por hora, es una infraestructura de percepción ya de otro orden, ¿no? Porque hay una simultaneidad de lo mecánico en el mundo a 200 km por hora y un cuerpo postrado que amplía las posibilidades de la experiencia. Y me parece que ese tipo de infraestructuras no son las de la plataforma, ya son otra cosa. Y eso que quita la infraestructura de alguna respuesta, no sería ir y derribar los servidores, ¿cómo afrontar eso? O sea, no apagar el celular teniendo el esquema de democracia. Y yo creo que hay apuestas modestas que deberían ser radicalizadas como cine.ar, digo, dar ese tipo de respuesta. Cine.ar obviamente es una cosa muy chiquita, ¿no? Medio público, infraestructura pública, pero me parece que intentar combatir la lógica de la recomendación con una serie de estrategias culturales, críticas, sociales, debería ser parte del menú de opciones y no resignarse ante Netflix, digamos. Que además Netflix se está agotando, digamos, ya como modelo, digamos, son ciclos muy cortos, pero en ese ciclo muy corto se produce una acumulación de riqueza muy grande. Entonces, empezar a entender cómo funciona y tratar de reglamentarlo, tratar de reglamentar la extracción de datos, me parece que puede ser una opción. China lo hace de manera brutal con las compañías propias, ¿no? Pasa que hay una integración entre Estado y corporaciones chinas que tienen otras libertades de maniobra por el poder del Estado chino, ¿no? Y Estados Unidos lo hace con pactos, digamos, el pacto del Pentágono con Google, el pacto del Pentágono con Facebook, digo, pero también son relaciones Estado-corporaciones que le habilitan márgenes de maniobra, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una cuestión de Estado, no de yo, sujeto, me voy a vivir esa narcosidad, apago el celular y cultivo vuelta orgánica, digamos. Me parece que con eso no vamos muy lejos. Está buenísimo la vuelta orgánica, no digo que no, pero me parece que no es esa la solución a este problema. Es un lindo hobby, ¿no? Pero bueno, me parece que las disputas políticas no son hobbies, digamos. Pero es un hobby saludable también, ¿no? Quizás vinculado con eso, y siguiendo esta metáfora del nanofundio, digamos, ¿qué tipo de reforma agraria sería necesario o qué lugar tenemos en tanto campesinado cultural o lo que seamos? Bueno, primero es derribar cierta centralidad de la cultura del autor. Digo, ¿por qué CONICET, digo, por ponerme el nombre de todo autor, no? Sigue pidiendo toda esta lógica de publicar en revistas indexadas, son propiedad de empresas extranjeras, y el tipo 1, digamos, para calificar el desempeño de los investigadores, digamos, un sistema más autorcéntrico y basado en Elsevier, Scopus, JSTOR, todo ese tipo de... Esos son los nanofundios de manual, digamos, un caso chico, digamos, fácil de resolver, usando el criterio de evaluación, donde la autoría no sea y la originalidad no sean los dos motores, porque si hay algo que se llama Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Consejo de la Tecnología no ha hecho es respetar la autoría para avanzar. Digo, el ejemplo que yo he dado de la rueda, pero también todos los ejemplos de evolución tecnológica no son ejemplos de respeto de las propiedades de la idea ajena. Son apropiación, reapropiación, mejora, disputa, incorporación. Y bueno, pero si nosotros tenemos esa sacralidad de la autoría y de la originalidad como principal motor del avance del conocimiento, estamos relegando territorio a quienes ya han instalado esas como las bases, porque primero acumularon y después patearon escalera, digamos, la teoría del desarrollo. Entonces me parece que, una reforma agraria pasaría por revisar la centralidad del derecho de copia, la legislación que permite que el bisnieto de Lepera siga cobrando regalías, digamos. Me parece que todo eso hay que revisarlo de manera urgente, ¿no? Volver a cierta lógica de que la cultura no es propiedad de un individuo.
porque se le ocurrió una forma, digo, una disputa que trabajo ahí en el libro, que fue tragicómica, fue la de la disputa de María Kodama con Pablo Cachajian por el ballet bordado, que por absurda ilumina lo absurdo del problema en general, digamos, por un problema particular pone luz sobre los límites de ese concepto hoy, ¿no? Pero me parece que si va en esa discusión, también creo que es una discusión factible, no es una discusión tan revolucionaria, no es una reforma legal en el sentido. También estaría bueno tener servidores propios, ¿no? También estaría bueno tener una ley que obligue a las empresas que distribuyen contenido a que tengan servidores locales para generar infraestructura y un parque de servidores propios, digamos, que no dependa de que para poder acceder a los archivos tengamos que ir a Delaware o a, no sé, Minnesota, donde estén los servidores. A velocidades rapidísimas, ¿no? Pero que no dependamos de eso, ¿no? Bueno, gracias por todo tu aporte. Realmente no solo también leerte, sino también en estos debates post lectura, pero también desde el mismo marco, como que abren demasiadas puertas, y incluso es eso, desde la discusión me parece que es como lo fundamental, porque si vamos a hablar de un campesinado tanto, no sé cómo decirlo, algorítmico, digital, bueno, sí o sí la difusión que trascienda este contenidismo o esta no sensorialización o no percepción de la individualidad, pero en tanto colectividad, o sea, en tanto que hay otros que están en la misma que nosotros, porque digo, el autor es una derivación de la individuación, fortísima, la propiedad privada, todo. También esto de lo que decís en tu apartado, como más desde lo cultural, de que hay una edición por el personaje. Sí, de una vida de Congress también, entonces era como algo que no, me llamó mucho la atención, e incluso también es como un lugar donde hay que enfocarse también para poder liberarse de eso, o sea, o poder empezar a ver desde qué lugares hay que disputar un poco la cuestión. Y me puedo tomar la atribución de leer un poquito como en un momento que sí, atraes a Benjamin y dice, por consiguiente la novela no es significativa o sea, está hablando del consumidor, y dice, por consiguiente la novela no es significativa por presentar un destino ajeno e instructivo, sino porque ese destino ajeno, por la fuerza de la llama que lo consume, nos transfiere el calor que jamás obtenemos del cuerpo propio. Lo que atrae al lector a la novela es la esperanza de calentar su vida helada al fuego de una muerte de la que lee. O sea, como que es algo que consumimos y es el vacío que hay después de ver una película, de ver la última Endgame, decirlo, qué buena que estuvo, no sé qué, y ya tenés que volver a la vida helada. Y es como, eso no nos genera como una situación de decir, claro, estuvimos esperando tanto tiempo, tanto hype, tener la adrenalina arriba por algo que no solo se llenan los bolsillos con eso, sino que es una forma de sujeción fuertísima que tiene que ver con esa forma de hacer cultura, con esa forma de sentir, con esa forma de narrar, con esa forma de construir individualidad a partir de, o sea, porque tiene que ver con eso, o sea, tipo, no estoy en tanto mi forma, no mi forma Agustín, sino cuerpo, vista, sensaciones, o sea, lo humano, podemos decir. Sí, hay una discusión muy larga, pero la cita es de Benjamin, ¿no? Me hubiese encantado escribir eso, pero no puedo. Estamos en la cultura de la autoría, no sería honesto de decir, digo, pero la formulación ahí de una teoría de cómo la narración opera como una forma de experiencia empobrecedora, porque la propia experiencia en el régimen, en ese momento, en el régimen de la vida burguesa, era una vida sin capacidad de formar experiencia propia, entonces suplía eso con narraciones de vidas a las que pasaban cosas, como el ejemplo ahí en Madame Bovary, ¿no? Me está pensando Benjamin, nosotros viendo los Avengers somos la nueva Madame Bovary, querríamos ser Hulk o tener un cuerpo cyborg o superpoderes, pero nunca vamos a tener la experiencia de tener superpoderes, sino a través de esa vida en los personajes, eso
que además mueren, bueno, encima mueren, resucitan, o sea que también se devalúa más todavía el momento de la muerte como momento de máxima transmisión de experiencia, ¿no? Esperemos que Robert Downey Jr. se mantenga en sus reales y no resucite a Iron Man, ¿no? Pero bueno, eso fue por lo menos un momento alto, digamos, al momento de relativa en el contexto de la mayor industria cultural, justo que es el que fue también el chiste del éxito de la primera, que ahora aburridísimo, ¿no? Lo que pasa en Marvel, pero lo que pasó en ese momento, de agarrar un reventado como Robert Downey Jr. y ponerlo de superhéroe, digamos, porque era darle un poco de indie y de credibilidad indie a un personaje tan plástico y de industria cultural como pueden ser los superhéroes, ¿no? Y que se mueran. Bueno, entonces eventualmente está bueno que se muera, porque es el momento de máxima transmisión de la experiencia, va a decir. Pero sí, yo creo que el personaje como nueva dicción es una forma, pero hay otras formas de narración que no son esas, que están en lo serial, que piensan en términos colectivos. Yo estoy pensando, no sé, David Simon, el creador de The Wire. Para mí The Wire debería ser una serie de visionado obligatorio, no solo de la carrera de comunicación, de cine y de letras, sino de toda la carrera universitaria. Sobre todo porque permite pensar cómo la sociedad es una complejidad no armónica, ¿no? Es una serie supuestamente, no sé si vienen The Wire, ¿saben de qué se trata? The Wire, o sea, conectado. No, The Wire es la escucha, es cuando yo pincho un teléfono, ¿no? The Wire se llama. Hay una serie de David Simon, un marxista norteamericano muy extraño, que logró que HBO le financie 5 temporadas de una serie sin actores famosos y donde los policías no resuelven ningún crimen. 5 temporadas de no resolver crímenes. Digo, lo más parecido a nuestra policía que viene. Pero lo interesante de la serie, digamos, que bajo la impresión de tener una serie de policías que persiguen a narcotraficantes, lo que vemos es una significación del colapso de las sociedades modernas, ¿no? Entonces la primera temporada son los policías y los narcos, que en realidad no se resuelven los crímenes, porque lo que hay de fondo en realidad es una estructura económica, no un criminal. Y hay una disputa sobre la gestión de la información. Los policías quieren entender cómo los narcos se comunican. Es muy cibernética la serie, todo con gente muy rústica, ¿no? Tanto los policías como los narcotraficantes. Pero el jefe de narcotraficantes va a la universidad pública a tomar clases de marketing. Eso es fascinante. La segunda temporada incorpora el puerto a la ciudad donde llegan las drogas y donde llega el tráfico de personas, y aparece el sindicato como el otro actor en crisis del mundo del trabajo y la gentrificación del puerto, y quieren hacer viviendas de lujo. Cualquier similitud con el Gran Mendoza no hay coincidencia, digamos. La tercera temporada es sobre la elección municipal, los sindicatos, el puerto, los narcos y la policía. La cuarta temporada es sobre la escuela pública y todos los actores que dije antes, y la quinta sobre los medios públicos y todo lo que dije antes. Se va escalando en complejidad, y sobre el lavado de dinero y la inversión inmobiliaria. ¿No? Ahí tenemos un sistemita de el fin del mundo del trabajo, el inicio del mundo de la abstracción financiera y el fenómeno del narco. La serie podría haber sido filmada en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, y me imagino que en el Gran Mendoza, ¿no? Entonces digo, me parece, pero leerla, y esa es una serie de HBO, no estoy diciendo, producida entre 2002 y 2008, o sea, el mismo momento que Avengers, y es una narración donde no hay personajes. Hay una superposición de trayectorias sociales, ¿no? Y justamente una apuesta por una narrativa no personaje-céntrica. Entonces, creo que existen ese tipo de dispositivos mediáticos, sociales, que participan del régimen estético, del mundo del arte, de la cultura popular, y que sin embargo permiten pensar esto, ¿no? Entonces, cuando uno arranca viendo The Wire, dice una serie lenta. Cuando uno termina de ver The Wire, dice, no hay ninguna serie que le toque los pies a esta serie, porque la diferencia de calidad y de complejidad, digo, la Divina Comedia o el Quijote del presente, digamos, la complejidad de esa serie. Entonces hay otras opciones de narración posibles. Yo no estoy exagerando en The Wire, lo que estoy diciendo yo lo dice muchísima gente, ¿no? Es como una especie de secreto a voces, pero hay ahí, y hay que tomarse el trabajo en una economía de la atención donde uno se dispersa muy rápido, de bancarse una narración lenta. Prestar atención es casi, bueno, Roger Cosa, estábamos hablando hoy de Roger Cosa en el almuerzo, y un crítico de cine dice, prestar atención hoy es subversivo, ¿no?
Bueno, hay que tomarse el tiempo de prestar atención, de ver una serie lenta, no de ver la serie de Netflix que me permite reanudar y que me hace previamente o en la última temporada y me recapitula todo, pero yo puedo seguir enganchado. No, hay que tomarse el trabajo de entrar a Baltimore, que es la ciudad esta, y navegar Baltimore con ese tipo de dispositivo narrativo, ¿no? Me parece que hay ese tipo de opciones dentro del mundo de la narración. Gracias. Dentro del, o sea, yendo a las redes, a YouTube, todo este tipo de plataformas, he notado el fenómeno de un montón de contenidos que le llaman ahora. O sea, que nosotros veníamos estudiando que justamente hoy todo tiene que ser rápido, corto, o sea, el reel tiene que durar 30 segundos. O sea, los contenidos tienen que ser, porque justamente perdemos la atención. Pero está pasando un fenómeno, no sé si ustedes lo notan, con algunos programas, por ejemplo, el Método Rebord, Caja Negra. Después hay un programa de unos que hablan de fútbol, que son El Loco y el Cuerdo, que no sé si lo han visto, que uno es un periodista deportivo y el otro ha sido presidente independiente, y están 6 horas hablando en la noche y tienen conectados más de 12.000, 15.000 personas en el streaming y después todas las reproducciones. O sea que, digamos, hay que prestarle atención a todos esos nuevos contenidos, porque uno, digamos, también tiene la tendencia a quedarse con que, o sea, que no es posible otra forma ni de narrativa para la televisión, las series, las películas que vemos en las plataformas o en el cine, o para hacer productos que también van a circular por la plataforma más conocida. Igual también habría que darse estrategias para generar otras plataformas de circulación que no sean las que justamente nos sacan los datos y nos están haciendo una curaduría con los algoritmos, de decir, bueno, vos miraste esto, ahora para vos podría interesarte tal cosa. No sé, supongo que hay gente que lo está explorando, o sea, conozco algunos repositorios para video y para contenido en general, que es archive.org, pero obviamente, o sea, tampoco creo que los que hacemos docencia o estamos en estos temas somos, o sea, también nos adaptamos a lo que existe y no tratamos de fugarnos hacia otras experiencias que están surgiendo. Otro tema es el Moodle, por ejemplo. Acá la universidad tenía una plataforma, o sea, una soberanía, si se quiere, porque estaba armada incluso por informáticos locales, o sea, para las aulas virtuales, y ahora eso obviamente ya quedó muy vieja, no podía subir un archivo que pesara más de 2 megas, subía una foto y... Pero en lugar de esto, conseguir hacer una pequeña granja con servidores y hacer una plataforma propia... No, Moodle. Pagás ¿cómo se llama? La suscripción por institución, y bueno, y estamos todos metidos en Moodle, y después vos le embebés el video de YouTube, le embebés el video, no sé. Yo, cuando fue la pandemia, le ponía todo en archive.org, y los pibes a veces me no anda, qué sé yo. Y yo le decía, bueno, pero no lo voy a poner en YouTube, porque, o sea, fue una decisión política, si se quiere. Pero bueno, o sea, como que nosotros no exploramos tampoco, o sea, si yo lo supiera hacer, capaz que me podría hacer algo, pero... Yo tengo una analogía ilustrativa de ese dilema, ¿no? Es mucho más fácil migrar de plataforma o contratar un servidor externo que de modelo pabellón. No se lo pueden hacer. Porque, digo, cuando me refiero a que es intangible, en ese sentido, está miniaturizado, esa es la lógica analfabética, de la cual es muy difícil salir
y también es muy difícil combatir como lógica, digamos, porque sentimos que cuando algo de esos cambios no nos están quitando nada en realidad, y sí nos quitaron soberanía de datos y soberanía de servidores, ¿no? Entonces, bueno, es una discusión muy fina de dar, porque hay que primero entender cómo funciona, por qué esto sería soberanía, ¿no? No, pero si ahora es todo así, no, así es más rápido, es más cómodo, es más... el confort es una tecnología de captura, muy... Digo, la interfaz de Netflix es mejor que la de cine puntual, y sí, porque están midiendo nanosegundos de atención para optimizar eso. Entonces, bueno, obviamente va a ser más eficiente. Entonces, bueno, la ineficiencia o prestar atención, digo, bueno, volver esa idea de otra cosa, como prestar atención, hacer un esfuerzo, digo, se transforman en situaciones casi de militancia, digamos, ¿no? Por no ceder los datos, ni ceder el tiempo, ni el confort. Le digo todas las plataformas, soy encargadura. Pero, digo, el proceso de investigación que yo estoy llevando adelante ahora es un mapeo de plataformas de video de demanda para producción de ficción audiovisual en Argentina, porque yo trabajo en el departamento de cine, y la pregunta ahora es dónde está el cine, o dónde está el arte audiovisual, que funcionan en Argentina. Pues no sabemos qué hay, y, digamos, y sin saber qué hay, cómo son sus interfaces, vamos a hacer análisis de interfaces. Ese va a ser el proyecto de investigación. Vamos a relevar qué funciona en Argentina, dónde se ve legales e ilegales, y rastrear hasta donde podamos, pero no podemos saber cuántos usuarios tienen, cuánto facturan, pero por lo menos podemos saber si facturan en pesos o en dólares, y de ahí derivar que vamos a tener que trabajar con economistas, pero el mapeo va a producir eso, va a producir una foto de las plataformas de video de demanda en Argentina. Por lo menos para tener eso, porque no voy a poder tomar decisiones políticas, digo, que estaba pidiendo sin eso, digamos, sin esa información en la mano. Y me imagino que va a ser de interés para gente de comunicación, para gente de cine y para economistas, digamos. Porque me imagino que también la fuga de dólares y de las plataformas, digamos, deberían importarle al Estado tanto como la fuga de barcazas por el Paraná, digamos, ¿no? Me parece que van parejo, digamos, ¿no? ¿El mapeo va a incluir las plataformas legales y las ilegales también? La ilegal, hasta donde podamos, digamos, que se Cuevana y otras, pero no sabemos, digo, es más difícil tabularlas, ¿no? Y son mucho más inestables. Claro. Pero sí, bueno, no vamos a gastar mucha plata en contratar plataformas, por ahí el Estado Esto que vos tiene decís utilidad. de que es más difícil, ¿no? que voltear un pabellón, porque voltear un pabellón, ¿no? Hay algo que se va a ver, visible, muchas cosas. Es difícil plantearlo políticamente, ¿no? Incluso en la facultad. Habemos aquí varios que fuimos les resistentes de que no se terminara con ese espacio del UQ virtual, ¿no? Y fue muy difícil sostener la discusión en términos políticos. Se dio en un momento, pero después terminó en la misma burocracia. No, bueno, pero si ya casi todas las cátedras, no, pero si el 80% de las cátedras ya se cambiaron, y bueno, pero si quedan 20, pero si los estudiantes, ¿no? Entonces, en la burocracia terminó como diluyéndose el planteo. Ahora estamos en el ultimátum de que ya está. Y sí, a nosotros hicimos un Córdoba, Entonces, la pandemia... bueno, es difícil, claro, dar la discusión todavía en términos políticos, me parece, como instalar que es un tema político, ¿no? Relevante a una institución pública como es la universidad. ¿Y hay experiencias exitosísimas en filosofía de la UBA, por ejemplo, o en la UTN, en distintas UTN a nivel nacional? O sea, hay experiencias que se pueden retomar y... Sí, nosotros en la pandemia lo que hizo fue dejar el campo orellano para que este tipo de empresas avancen. Claro, ese fue uno de los momentos bizarros, porque era bueno, necesitamos priorizar la accesibilidad, eso, que sea fácil, y ese fue uno, de hecho, uno de los momentos de mayor pérdida. De ahí fue como la avanzada. Sí, en eso yo soy un realista político, no soy un idealista en eso. Me peleo con todos mis amigos del software libre y la gente de tecnología educativa, y bueno, pero busquemos soluciones de compromiso intermedias, digamos, que no sean bueno, pero que no Google, sea, claro. Digo, pero veamos una forma media, vayamos avanzando tácticamente, porque también digo, es una disputa diaria, ¿no? La disputa por un modelo educativo implica usar esta herramienta, pero no usarla, por ejemplo, de la forma más privativa, o ir almacenando los datos en otro lado. Bueno, sí, buscando tácticas para... Hay estrategias y hay tácticas, ¿no? No, y que tampoco se convierte en un impedimento, porque también, bueno, hablamos de una institución pública que tiene que garantizar, es cierto, el acceso, y que la pandemia sobre todo significaba sostener el acceso a la educación pública. Pero bueno,
no hubo posibilidad de buscar ninguna táctica, sino una batalla perdida, pero para mí lo que tiene que ver es esto, la dificultad de plantear estos temas como políticamente en realidad, ¿no? Sí, bueno, por eso el chiste es nanofundios, digamos. A ver si nano suena nuevo, pero fundios le remite a ciertas discusiones incómodas, que bueno, sí en Latinoamérica siguen presentes, digo, la demanda de reforma agraria nunca se concretó, pero quedó ahí. Pero que era el imaginario. El imaginario. Sí, yo puedo seguir ahora, pero me parece que me razón. Una última pregunta, digamos. Bueno, no sé si hay que no hay otra más, pero a nivel ambiental, bueno, mostraste algunas imágenes, ¿no? Pero me pareció muy interesante toda esta discusión sobre los NFT y, bueno, y cómo todas estas tecnologías de Web 3.0, que no sé si vos también coinciden en denominarlo así, iba a traer consecuencias ambientales bastante trágicas, ¿no? Y ahí también es como que veo un paralelismo entre una especie de mapa y un territorio que se está expandiendo a nivel de nanofundia, ¿no? Sí, yo no tengo respuestas interesantes para apreciar la discusión del ecologismo. Primero porque me cuesta mucho, me parece que es un problema acuciante, que es un tema que en el pasar el libro de la técnica está vacante, digo, rápidamente. Pero el problema es que la gente ambiental psicologista tiene posiciones que no conocen la red política. Y entonces, digamos, es muy difícil pensar tácticas y estrategias de articulación entre tecnología y ecología que no sean la vuelta al campo, digamos, porque pienso que es una estrategia errada, digamos, pero habría que pensar cómo funcionaría un aceleracionismo ecologista, ¿no? Yo no tengo claro si es posible, digamos, me parece que habría que indagar ese tipo de variantes, pero implica revisar una serie de supuestos sobre, por ejemplo, el concepto de naturaleza, que los ecologistas no están muy dispuestos a revisar, o el concepto de lo humano. Bueno, ahora está empezando la discusión de los animales no humanos, y me parece que hay una discusión interesante, pero que rápidamente cae en esencialismos, ¿no? Y ahí se traba la discusión política. No porque sean discusiones triviales, no son discusiones serias y tienen un argumento de peso, pero en términos de discusión política, no veo todavía que sea una discusión que tenga la madurez todavía para plantear estrategias políticas, ¿no? No la vas a tener, pero sí creo que, alertar sobre el consumo de los NFT, que es un consumo absurdo en términos energéticos, me parece una apuesta interesante, pero desconocer qué es lo que traen los NFT, que en realidad es el blockchain, no los NFT, al mundo, es interesante. Yo creo que las nuevas disputas van a ser por las cadenas logísticas y la gestión de las cadenas logísticas. Entonces, ahí hay una discusión bien de la técnica convencional, que es el problema de la eficiencia, ¿no? Y la eficiencia y la sustentabilidad de un sistema técnico, ¿no? Entonces, leerlo en esa clave más desapasionada, sin los esencialismos de la naturaleza y demás, sin desconocer que hay otras formas de pensar la técnica, como son la del pueblo originario o la de la cultura africana, bueno, hay muchas otras formas de entender la relación humanidad-naturaleza y la técnica en el medio de esa ecuación, que ameritarían ser revisadas para incorporar nuevas dimensiones, pero al mismo tiempo pensarlo en términos de lo políticamente factible, ¿no? En eso, o sea, yo soy un realista lamentablemente duro, digamos, y por eso es escéptico en ciertas posiciones. Pero no puedo dar una respuesta a esa pregunta porque no he encontrado argumentos convincentes dentro de la ecología política que es incipiente también, ¿no? Para integrarlo a esta otra línea de discusión. Creo que se podría, no es un trabajo que yo todavía lo haya hecho y conozco gente que lo haya hecho. Digo, sí, con respecto a eso, hay varias propuestas desde la corriente ambiental crítica que van ligadas a esto, cómo repensar no solo o sea, como que parten del punto de que cuando existe la tecnósfera y la biosfera, en esa ruptura, mientras más se genera la distancia, es cuando más se produce esto de, por un lado está la tecnología y por el otro lado está la naturaleza, que es algo que
como, no sé, que podemos manipular fácilmente, que podemos controlar y que tenemos que cuidar, y no verse parte de, no verse como justamente la tecnología como continuación del humano, y ese humano interactuando con, no en otro nivel. Entonces, como que esas cuestiones como más epistemológicas, sí hay propuestas, pero bueno, eso, están muy poco conocidas, tienen un desarrollo teórico como medio europeo, podríamos decir, y incluso también la forma más no colonial de verlo, nada, son propuestas que quizás no son tan de acá, a menos que sean los pueblos indígenas que estabas diciendo recién, pero me parece re importante como tenerlo en cuenta, porque incluso también el poder esto de, si nosotros empezamos a actuar con un mail de Microsoft 365 acá, que es la última innovación que nos van a dar como universidad y todo, y mis datos van a estar en Estados Unidos, y entre que todo el tiempo estoy interactuando acá, cuántas emisiones de gases de efecto invernadero se pusieron en el medio, esa huella está metida, la universidad es cómplice, quiere ser cómplice de eso, como, no sé, como que hay todas unas situaciones ahí de por medio que no solo no están visualizadas y como transparentadas, sino que eso, discursivamente es muy difícil de abordarlo porque partimos desde otro lado. Entonces, claro, como que la disputa está en ponerse en un principio, es decir, no solo es importante, sino que es lo que nos da sustento. O sea, incluso Jussi Panica lo dice con la arqueología de los medios, o sea, es algo que de algún lugar salieron las cosas que tenemos. Reivindicar ese lugar y hablar desde ahí es lo que puede quizás como dar el punto de partida para empezar a debatir. Antes de que sea tan tarde, porque ya es tarde, tan tarde que no se puede hacer. Bueno, gracias por las preguntas y la discusión. Creo que recién esto muy para cualquier otro lado, porque la semana pasada fue también la Cátedra de Informática y Sociedad de la UBA y la discusión fue para cualquier otro lado, ya no me acuerdo para qué lado fue, pero también estuvo buenísimo. Por suerte te debe estar grabada, la otra cosa queda grabada. Espero no haber dicho ninguna barbaridad. Bueno, yo agradezco a la dirección de carrera por el apoyo, les agradezco a ustedes por haber participado, por las preguntas, por los comentarios, por venir a pensar, por la atención, por este momento de atención. Y bueno, Agustín, especialmente, la verdad, le agradezco que hayas compartido tu pensamiento, la lucidez, la claridad. Para mí ha sido la clase, de por sí fue muy completa, muy íntegra, muy clara. Y bueno, los comentarios posteriores creo que dan cuenta de todo lo que venimos pensando en el marco de la materia y está bueno compartirlo además con toda la carrera. Así que, bueno, gracias. No, gracias a ustedes.